Bueno, vamos a empezar entonces. Características técnicas del flash. Conocer a la perfección, bueno, perfección sí, o casi, las funciones y características de tu flash es el primer paso para darle el mejor uso. Es como la cámara, ¿no es cierto? Esto es un poco más sencillo, mucho más sencillo, el flash. Lo más difícil del flash es cuando hacemos el disparo y sale la luz. Esa es la parte que hay que entender. Pero bueno, primero hay algunas características que a lo mejor está bueno reunir como si fuera un rompecabezas, ¿no? Tenemos quizás mucha información o poca, y esas piezas no han encajado todavía. Entonces vamos a ver de qué se trata. La pregunta del millón es, ¿para qué sirve entender todo esto? Uno quiere comprar un flash y aparece 25 características que hacen a la cuestión técnica, tecnológica del flash. Bueno, les voy a decir que la mayoría son muy importantes de conocer y saber cómo usarlas. No voy a, obviamente, poder describir todos los flashes que existen en el mercado o que se hayan fabricado, pero sí hay cuestiones que son genéricas en la mayoría de los flashes, por lo menos de la última generación o de los últimos años. Por ahí no así algún flash más antiguo que quizás no tenga alguna de estas especificaciones. Cosa que lo hace más simple de usar, ¿no? Obviamente. Bien. Voy a utilizar como ejemplo uno de los flashes más vendidos. No quiere decir que sea el mejor, pero sí como para que tengamos idea. Y esto sí, como les decía, se comparte en la mayoría de los flashes que estamos usando actualmente. Vamos de a una, son varias estas, pero seleccioné algunas de las más importantes. Dice, una de las características técnicas del flash, trabaja con una frecuencia de 2,4 Hz en un alcance de 100 metros. Bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que este flash puede ser usado de forma remota. Esto es muy importante porque nos permitirá hacer un uso creativo. Una de las cosas justamente que nos interesan de la iluminación es controlar la dirección. Entonces, que yo lo pueda poner a 45 grados, a 90, de contra 45, más arriba, más abajo, es importante. Entonces, el hecho de quitarlo de la cámara y poder usarlo por fuera, ya vamos a ver que es una cuestión interesantísima porque lo transforma en una luz de estudio, una luz perfectamente elegida por el fotógrafo y no caprichosa, no arbitraria. Después dice, transmite información a otros flashes y uno, por ejemplo, 563 y 4. Bueno, hay algunos flashes que tienen esta capacidad de a la vez transmitir información a otros flashes y ¿qué es lo que hacen? Los controlan. También sucede con los Nikon, con los Canon, ¿no? Son controladores de otros flashes. Y hay flashes que, siendo más simples, son receptores solamente. ¿Bien? Entonces ahí tenemos una característica. Uno más complejo tiene la posibilidad de controlar otros flashes y hay otros que solamente pueden recibir esa señal. Y otros que nada. Pero bueno, no importa eso. El número guía, aparece en las especificaciones técnicas, el número guía, por ejemplo, 58, dice este flash, a ISO 100 y el cabezal a 105 milímetros. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la prueba que se hace, después esto tiene un asterisco porque después yo lo desarrollo, el número guía, que tiene que ver con la capacidad del flash, ¿no? Con las posibilidades que tiene el flash de iluminancia. Mayor o menor, según ese número. A mayor número guía, mayor potencia tiene el flash. Se hace la prueba ISO 100 y con el cabezal del zoom, lo más adelante, es decir, en este caso, para usarlo en teleobjetivo. Es decir, que la luz se concentra en un ángulo menor. La lámpara del flash tiene esa posibilidad. Bien, un indicador acústico, eso es una pavadita, pero en realidad, ¿qué pasa? Cuando estamos en exteriores, por ejemplo, estamos compensando una sombra producida por la luz del sol, no vemos si disparó o no, y a veces tampoco estamos viendo, porque hay sol, del todo bien la pantalla.
de la cámara. Entonces necesitamos, por lo menos a mí me da tranquilidad en esos casos, de escuchar que disparó el flash y no tener que andar revisando todo el tiempo si sucede o no, ¿no? Porque tampoco está bueno enfrascarse en la pantalla de la cámara, no todo el tiempo estar mirando. Está bueno al principio ver si está todo bien y después tratar de conectarse con la situación y no estar revisando imagen por imagen mucho tiempo, ¿no? Bien, después el cabezal es giratorio. Dice en posición vertical y horizontal y tiene un ángulo de rotación. Esto es relativamente, a ver, no nuevo, pero los primeros flashes electrónicos no tenían esta posibilidad. Bueno, los que más o menos tienen mi edad, un poco más, se acordarán de los flashes NETs, esos flashes grandotes con un barral eh, grande que se ponía al costado de la cámara y era fijo, iba para adelante, digamos, no tenía otra opción. Ahora, bueno, de 0 a 90 grados quiere decir que puedo poner lateral y lo puedo poner hacia atrás también, ¿ven? 270, es decir, casi gira totalmente, y puedo ponerlo hacia atrás y me va a quedar la posibilidad de rebotarlo incluso en una pared que yo tenga a mis espaldas. Bien, después tenemos, a ver, ahí está, se nos fue mucho, ahí. Temperatura de color. Bueno, los que ya hicieron algo de fotografía, tienen idea de fotografía básica, de manejo de cámara, están familiarizados con la temperatura de color, que tiene que ver con la dominante de color que pueda tener la luz. Puede ser que no tenga ninguna dominante, como suele ser en este rango, entre 5000 y 6000, como la luz del sol del día, digamos, del mediodía o de los alejados del atardecer y del amanecer, que tienen una dominante anaranjada o rojiza, y la del flash. 5000 grados Kelvin es temperatura color neutra, blanca, luz blanca. Después, más adelante voy a hablar sobre esta cuestión del color de la luz, porque básicamente el color es luz. Entonces, vamos a ver cómo que esta misma luz blanca se puede transformar en una luz de color. Bien. Dice, soporta. Bueno, en realidad son los modos, ¿no? Soporta modos. Manual, es decir, yo elijo qué cosas si estoy en manual. Elijo cuánta luz va a emitir el flash. Desde toda la potencia que tenga, del máximo hasta un mínimo. Esclavo es la posibilidad de recibir el destello de otro flash y automáticamente sincronizar en ese momento el disparo, es decir, dispara cuando recibe el destello de otro flash. Se llama esclavo, S1. S2 es lo mismo, pero para flashes digamos que emiten con la función TTL, que la voy a explicar a continuación. Y así como el control desde, bueno, sería el disparador remoto, en este caso. Es decir, que tiene también la posibilidad de dispararse de forma remota. Bien, rango de zoom variable. ¿Esto qué es? ¿El zoom de qué? ¿De la cámara? No, es el zoom de la lámpara. Zoom de la lámpara. Fíjense, desde gran angular hasta teleobjetivo. Dice, 8 niveles de potencia con regulación manual. Bueno, esto lo tienen tanto lo que veníamos diciendo de los modos, el tema de temperatura color, el cabezal giratorio, número guía, estas son cosas que comparten todos los flashes como característica. Y también esto, que es muy, muy importante, los niveles de potencia. Porque el flash no emite siempre la misma cantidad de luz, sino que se puede ajustar de forma automática, en TTL, en la función automática, o en forma manual a través de los botones que están en el panel. Desde 1 sobre 1, ¿qué es? Toda la potencia, plena potencia, máximo, 1 sobre 1. Hasta 1 sobre 128, que sería toda la potencia dividida, entonces, he dividido toda la potencia por 128, agarro una partecita y con esa cantidad de luz estoy exponiendo. ¿Esto por qué es muy bueno? Ya vamos a ver que es muy bueno porque me permite a mí
digamos, exponer correctamente, junto con la configuración de la cámara, y adecuarme también a la situación a la que estoy atravesando, porque no siempre voy a necesitar toda la potencia del flash. Y muchas veces voy a querer no utilizarla, porque si tengo que hacer muchos disparos, me conviene porque voy a ahorrar energía de las pilas, que ya vamos a ver por qué es importante, ¿no? Ya se imaginarán por qué es importante. Tiempo de reciclaje. ¿Esto qué significa? El tiempo que tarda el condensador del flash, que es como una batería donde se guarda la carga, ¿sí? Una carga de energía, que se suelta rápidamente en el momento del disparo. Entonces, a máxima potencia, suelta toda esa energía que tiene acumulada el condensador. En la lámpara se produce el destello y tarda 3 segundos en volver a reciclar, en volver a poder disparar. Nuevamente toda la potencia. ¿Sí? Si uno dispara antes de esos 3 segundos, va a tirar menos luz. Algo de luz tira, ¿sí? Siempre que las pilas estén cargadas. 1 sobre 200 a máxima potencia y 1 sobre 2000 a mínima potencia. La pregunta sería entonces, ¿con qué nivel de potencia voy a tener un disparo más rápido de flash? Con la mínima. Obviamente que voy a usar la mínima potencia si está exponiendo correctamente. Si no puedo exponer correctamente por cuestiones que ya vamos a ver, de distancia, ¿no? Del ISO que estoy utilizando, etcétera, voy a tener que subirlo. Y posee una célula esclavo que permite que se dispare, bueno, esto ya creo que lo había dicho, es el modo S1 y S2, que se dispare por otro flash en modo S2, S1 y distancia entre 10 a 20 metros dependiendo de si el uso es en interiores o exteriores. Porque, ¿qué pasa? Si estoy en exteriores, le va a costar más al flash detectar esa luz del otro flash, porque hay luz ambiente. Ahí donde cobra mucho valor, cuando utilizamos este sistema a plena luz del día, cobra mucho valor el sistema remoto, ¿sí? Porque no tiene ese problema. En cambio, en interiores, con un destello mínimo ya el otro flash lo va a detectar porque hay poca luz. Bueno, acá terminamos con esta parte de las especificaciones. Ahora, para aquellos que no tienen flash, que algunos me habían consultado en el momento de inscribirse, pero les dije no hace falta que tengan flash para la clase porque justamente también te aporta eso, ¿no? Este conocimiento, saber qué elegir. ¿Cuál es el criterio para elegir un flash? Incluso la marca o incluso si tiene disparo remoto y demás símbolos. Bueno, la pregunta es esa. ¿Cuál es el uso que le vas a dar? ¿Para qué lo vas a utilizar? ¿Cuántos necesitas? ¿Necesitas uno o dos o tres? ¿Lo necesitas sí o sí fuera de cámara o lo vas a usar siempre en la cámara? Y ahí va a aparecer todas las respuestas, ¿no? Y bueno, yo necesito un flash para eventos, que es lo que más se suele utilizar, ¿no? Lo digo así como ejemplo genérico. Bueno, para eventos sociales, perfecto. Entonces, bien, bueno, y siempre va a estar montado en la cámara. Bueno, entonces no necesitas que tenga fotocélula esclava, ni necesitas que tenga radio control, ¿sí? Que se pueda disparar remoto, aunque las fotocélulas suelen traer los básicos también. Vos necesitas que sea un flash que sirva para tu cámara, nada más que eso. ¿No? Tampoco tiene que ser el flash más potente del mundo, ¿sí? Porque hay recursos que es bueno manejar el ISO, los diafragmas generosos, ¿no? Digamos 5.6, ¿no? Como para generalizar, los ISOs que permiten las cámaras hoy día subirlo, algunas por encima de 1600 sin un ruido que nos complique la calidad, etcétera, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? Que es así, por ahí quieren preguntar algo respecto de esto, me dicen, ¿eh?
Bien, ya estamos avanzando sobre la parte de flash, algo les conté yo ya recién. Antorcha, lámpara. La lámpara tiene adentro gas xenón, que cuando recibe el destello, recibe la descarga eléctrica, genera esa cantidad de luz impresionante. Tiene una vida útil bastante larga, tiene un rendimiento muy económico desde el punto de vista energético, porque con 4 pilas o baterías recargables podemos hacer desde cientos de fotos a miles, depende de la potencia que estemos usando, claramente. Y luego el generador, como les conté, acumula energía para soltar al momento del disparo, y la zapata es la conexión con la cámara o con algún otro accesorio como el radio disparador. Bueno, el display donde tenemos toda la información. Esta configuración obviamente cambia según sea la marca, pero en general lo que aparece es el modo que estamos usando, la potencia, el zoom, la distancia del zoom, en este caso el diafragma, si estábamos trabajándolo en cámara en TTL, por ejemplo, la compensación de exposición, etcétera. Aparece en general esta información. Estos flashes, tanto de Nikon como de Canon, realmente tienen un display muy, muy interesante, muy completo, fácil de usar también, ¿no? Bien, a ver el chat, ¿qué me dicen? Tiene una vida útil, sí, una vida útil, Liliana. ¿Qué tal, Liliana? Tanto tiempo, nos conocemos hace mucho, de aquella salida, me acuerdo, a Buenos Aires, muy bueno. Gracias por estar. Tiene una vida útil muy, sí, muy lámpara. Sí, la lámpara se puede cambiar, no sé ahora, en este momento se están consiguiéndose los repuestos, pero tiene una vida, sí, muy, muy larga. Yo tuve flashes durante décadas. Digamos, flashes de Nikon, sí, mucho tiempo. No los usaba tan intensamente porque los iba rotando entre 3 y 4 flashes, entonces por ahí, ¿no? Ahí dura más. Pero sí, sí, dura muchos años. Y depende, como siempre, del uso, ¿no? Pero si hay una cantidad de destellos, como pasa con la cámara, con el obturador de la cámara, que se aproxima a 200.000, ¿no? En las líneas medias. Las de alta gama un poco más, bastante más. En realidad, hay cámaras que han llegado al millón de disparos sin cambio de obturador, estamos hablando de las, ¿no? De 3, de 4, de 5. Pero el del flash pasa más o menos lo mismo. Ahí tenemos cientos de miles de destellos. Bien. Vayan preguntando si quieren en el momento, si no, voy a hacer un alto en breve. Bueno, antorcha. Como les dije, me había adelantado esta información, obviamente. Importante recordar la temperatura color, que es igual a la del sol. No, por favor. De nada. Y otra cosa importante es recordar que el flash produce una luz dura y direccional. Por eso lo del cabezal móvil, porque si no siempre la luz iría en la misma dirección. Yo tengo la luz yendo hacia el sujeto desde la cámara, la luz siempre va a tener esa dirección. Ahora, si yo cambio el cabezal, lo pongo rebotado hacia el techo, cambio la dirección a cenital y suave a la vez. Entonces, esto es muy importante, saber que en general, para la mayoría de las situaciones que usamos el flash, es una fuente de luz pequeña, salvo que estemos haciendo fotografía macro y estemos sacando una hormiga, ¿no? Ahí cambia la cosa. Pero en la mayoría de las situaciones, retratos, bodegones y demás situaciones, es una fuente de luz pequeña. Por lo tanto, la forma de modelarla, ya la vamos a ver, son varias, pero necesitamos accesorios o el conocimiento para, por ejemplo, rebotarlo en una pared, un techo. Bien, esto no me detengo demasiado, son cuestiones que es importante recordar esto más que nada. Esta energía que el condensador suelta en el momento del disparo proviene de acá. Por lo tanto, esto es tan importante como el flash. Y me refiero a que no podemos estar solamente con pilas comunes, no recargables,
tendríamos que tener siempre otro juego, porque nunca vamos a ir contando la cantidad de destellos y tampoco vamos a calcular a ojo cuándo se nos va a quedar sin energía, ¿no? Así que es importante tener buenas pilas recargables, que están muy caras, pero yo creo que la vida útil y el ahorro que se genera, además de la cuestión ecológica, ¿no? De no generar tanto desperdicio de pilas comunes, eh, es interesante, pero sí están realmente muy, muy caras. Mm, Tienen que ser, si son pilas no recargables, tienen que ser alcalinas. Duracell, Energizer, pilas buenas, si no, te vas a quedar muy rápido a pata, sin nada. A ver, chat. Claro, exactamente. Te gastas mucha plata, exactamente, dice, bueno, no está el nombre acá, pero sí, es verdad, mucho dinero y además está esa cuestión que decíamos, de que además, algo importante, estas pilas duran más en el flash. ¿Sí? Y depende obviamente de cuántas recargas tengan, ¿eh? Cuando ya está llegando al final de su vida útil, que son más de 2000 ciclos, bueno, evidentemente sonamos. Bien, vamos con lo del número guía, que esto suele interesar porque además viene a cuento con la cuestión de la exposición, ¿no? Y lo que dice al final. El número guía se calcula con la distancia del flash a la escena por el número F, que es el diafragma. Distancia del flash a la escena por el número F. Por ejemplo, un flash, siempre a 100, ¿no? Dijimos, eso 100 y el cabezal a 105. Un flash que a 4 metros necesite un diafragma 8 para exponer correctamente, tendrá un número guía 32, porque 4 por 8 es 32. ¿Bien? Bueno, nosotros solemos esto encontrarlo en las descripciones, el fabricante dice, bueno, este flash es número guía tanto. En general mienten un poco, porque eh, dicen en general un poquito más. A veces, ¿qué hacen? Por ejemplo, dice número guía 80 y pico, ¿no? Bueno, pero después cuando uno lee, resulta que esa prueba hizo 200, no hizo 100. Entonces ya cambia. ¿Ya? Y acordarse que la posición del flash en 105, el zoom, no siempre es la que vamos a usar. En general, la usamos con un ángulo más abierto para que la luz sea más suave. Entonces, eh, les puse este ejemplo porque la mayoría de los flashes que se venden y que están en la gama comprable, no hiper caros, tienen este número de guía. Aunque digan otra cosa, más o menos tienen este número. Esto en base a pruebas bueno, que ha hecho muchas personas, hizo mismo y está entre 30 y 40 el número de guía. Pero bueno, esto es una cuestión comercial más que nada. ¿Por qué nos permite calcular exposición? Bueno, no nos vamos a poner acá con matemática, pero uno, sabiendo que tiene un número guía 32 y sabiendo que en estas condiciones expone correctamente a F8, digo, bueno, pongo F5.6 y podría ponerlo, que dejo pasar más luz, entonces ahí podría estar más lejos o al revés, usar una potencia menor, ¿no? Media potencia, porque estoy abriendo el diafragma, o sea, esos cálculos entra el numerito. Bien, la cuestión de los modos. El modo TTL es la llamada, supuestamente, función inteligente del flash, que hace que nosotros no tengamos que hacer nada más que disparar. Obviamente tiene que ser un flash que coordine con tu cámara en TTL, y para eso tiene que ser un flash que tenga la opción TTL. No todos lo tienen, no todos tienen TTL, para Nikon o para Canon, o ya sea que son de marcas, segundas marcas, ¿no?
y OGNU, etcétera, tiene que decir que es TTL para Nikon o para Canon. Los de Nikon y los de Canon, obviamente, sí, lo son. Bueno, esta función lo que hace es calcular con un predestello, es decir, emite una luz inicialmente, la cámara mide la luz a través del lente, por eso se llama TTL, la función, y ahí calcula en una fracción de segundo, a la velocidad de la luz, calcula la exposición correcta y hace el destello luminoso que necesita. Esa escena. Bien. ¿Cuándo se utiliza esto? Bueno, yo les diría, vamos a dejar de compartir un cachito. No tengo otra opción que usar el flash así. ¿Bien? En cámara. Estoy siguiendo, ¿no? Situación de reportaje, etcétera. No tengo la posibilidad de controlar la escena, la exposición. Necesito que el flash rellene porque estoy a contraluz. El ejemplo son variados. Que esa función me va a salvar en ese caso porque va a calcular la exposición y yo no voy a tener que preocuparme por la exposición del flash. ¿Cuál sería el problema? Que sobreexponga o que subexponga, ¿no? Que quede muy oscuro o que quede muy clara la imagen. Bien. ¿Cuáles los pros y contras? Bueno, a favor, positivo, como decíamos, nos salva en situaciones de apuro o impredecibles en las cuales no podemos nosotros usarlo en forma manual. ¿Sí? Puedo pensar más en la acción, en el encuadre, en el momento de clic y menos en el flash, porque es una situación, como decíamos, de vértigo. La contra. Bueno, no es el modo más preciso porque siempre los modos automáticos tienen un rango, los cuales son precisos y también tienen errores. Como los podemos tener nosotros también en modo manual, pero quiero decir que en este caso puede haber alguna imprecisión que ya después les voy a mostrar algún ejemplo más adelante. Consume más energía porque hace el predestello siempre. Es un poco más lento. ¿Qué quiero decir con más lento? Está ese predestello, está ese tiempo que no, en general no es un problema porque nos ayuda, si vamos a la parte izquierda, a la parte verde, pensemos en eso, ¿no? Y no es ideal, obviamente, usarlo rebotado o con accesorios para modelar la luz. En esas situaciones, más de flash de estudio, de hecho los flash de estudio no tienen función de tele, los usamos de esa manera, ¿no? En forma manual. Bien, hasta acá alguna preguntita, o avanzamos con el control total del modo manual. ¿No hay preguntas? Ya sea por chat, ya sea pegando el grito, yo, no, muy bien. O vengo bárbaro, o ya ahí no quedó nadie. ¿Estamos? ¿Están ahí? Sí. Bueno, el modo manual. Ah, bien, ahí tenemos a alguien en el chat, a ver. Bueno, vamos, perfecto. Alejandra, ¿cuesta mucho? Bueno, porque te faltan algunas piezas, como yo te decía, del rompecabezas, te faltan algunos elementos que vamos a ver ahora. Triángulo de exposición con flash. En realidad son más de 3, pero hay 3 que son las variables fundamentales que tenemos que tener en la cabeza, y hay algunas otras que son secundarias, digamos. La dejamos afuera. Podría ser un pentágono también, la exposición. Bueno, interrelacionadas, están siempre una dependiente de la otra. Si yo pienso solo en una, me voy a equivocar, me va a faltar una de las patas de la cuestión. Bueno, número F, apertura de diafragma, obviamente, ya sea que la luz sea emitida por una fuente de luz continua o por el flash, la luz ingresa por el objetivo y por lo tanto la apertura de diafragma va a generar que pase más o menos luz. Igual que con el flash también, ¿no? Distancia y difusión. La distancia al sujeto
de la fuente de luz, como el caso de un flash, es, obviamente, está relacionada en la siguiente forma. A medida que aumenta la distancia, disminuye la intensidad. Ocurre con el sonido igual. Si uno se aleja del parlante que está emitiendo el sonido, cada vez va a escuchar menos. Bueno, pasa lo mismo con la luz en este caso, ¿no? No se aplica a la luz natural, sí a la luz del flash. A ver que hago una preguntita, a ver. Tengo modo manual, multi-TTL, pero uso manual, aunque me cuesta configurar. Bien. Sí, vas a tener el control total del flash en manual. En TTL, para estas situaciones, también está bueno tenerlo, como te decía. Bien, difusión, porque, a ver, si yo tengo el flash directo, voy a tener una intensidad diferente hacia el flash que está difuminado, por ejemplo, porque pasa a través de una sombrilla translúcida, o porque está rebotado en el techo. ¿Sí? Después, la potencia del flash, acá es un factor que no aparece con una fuente de luz natural, que es la posibilidad de regular esa cantidad de luz, la intensidad emitida por el flash. El valor ISO, obviamente, el recurso está atado también a la cuestión del flash, porque el sensor, al tener la sensibilidad mayor, también va a reaccionar de manera diferente, es decir, va a necesitar menos luz también del flash para exponer. A ISO más alto hace falta menos luz. Bien, o a menos luz hace falta ISO más alto. Bien, la velocidad de obturación, ¿por qué la dejamos un poquito al costado? Porque en realidad la velocidad de obturación no incide en la exposición del flash. Sí en la luz continua, pero no en la luz del flash. La única cuestión que hay que tener en cuenta es la sincronización, es decir, la velocidad máxima para que el flash sincronice con las cortinas del obturador, que ahora vamos a ver a continuación. Y obviamente está relacionada con la luz ambiente, porque yo puedo estar combinando luz de flash con luz ambiente, y entonces ahí la velocidad de obturación va a jugar en la exposición de la luz continua ambiente. Y las demás variables van a jugar a la exposición con flash. Bueno, bien, ahora vamos a ir avanzando. No sé cómo es tu nombre, pero te respondo, Moto G. En realidad, la potencia del flash, nunca hay una receta. No es como decir, vos tenés que usar un octavo, uno cuarto, 1/16. Va a depender de cómo jueguen todas estas variables. La escena, cómo sea la escena, cómo sea tu cámara, si hay o no algún accesorio de difusión, qué ISO estás usando, qué distancia, qué diafragma podés o necesitas usar. Porque recuerden, la profundidad de campo depende del diafragma, o sea que puede ser que yo tenga que usar un diafragma no tan abierto para tener más profundidad de campo, y eso implica ajustar las otras variables, y el diafragma queda ahí. Entonces, y la potencia va a depender siempre de eso. Lo que hay que tratar es de equilibrar todo esto, ahora vamos a ver en ejemplos, de equilibrar todo esto para evitar usarlo siempre a máxima potencia, o estar en potencias intermedias, siempre que se pueda. Bien, a ver otra preguntita. Ruth, perfecto, buenísimo. Ejemplo, bueno, vamos a ver un poco en números esto, pero para que lo entendamos. Si alguno, voy a dar 5 segundos. Si alguno sabe la respuesta, puede pegar el grito y decir la respuesta, si quieren jugar, pero si no, lo doy yo para no perder tanto tiempo. En los talleres donde tenemos más tiempo, esto lo dejo pensando 10 minutos, hace falta, no hay problema. Bien. Bien, pensemos en esto. El flash está a una potencia de 1/8, el diafragma está en 5.6 y el ISO está en 400.
y el resultado es que la foto está subexpuesta. ¿Bien? No, a ver, no importa otra cuestión, ¿verdad? Pongamos que lo estamos usando en TTL, por ejemplo, perdón, en directo. No en TTL porque la potencia la ponemos nosotros, pero supóngase que está directo o está rebotado al texto. ¿Cómo corregimos la subexposición? ¿A qué le echamos mano? Puede ser una o dos cosas. Y le echamos mano ahí a dos. Bueno, le doy la respuesta. A ver si alguien lo puso. Potencia. Dice. Bueno, depende. En realidad, si yo puedo usar un octavo de potencia o un cuarto, mejor, porque voy a estar multiplicando la duración de las pilas muchísimo. Entonces, ¿saben a dónde voy? Si mi cámara me lo permite y no es una cámara que tenga un sensor un poco, digamos, en términos tecnológicos, antiguo, subo el ISO. Pensemos en que el flash se utiliza en la mayoría de los casos, salvo que tú me digas, no, yo siempre hago fotos en exterior, bueno, con luz también. En la mayoría de los casos, el flash se utiliza en condiciones de luz artificial muy escasa, o escasa para parámetros normales. Entonces, utilizar un ISO alto en esas condiciones me ayuda a que el flash rinda más y que la luz ambiente aparezca en mi escena. No me quede la persona, la figura, el sujeto, quede bien y el fondo quede oscuro, por ejemplo. Obviamente que si estoy trabajando con luz día, no voy a subir en demasía el ISO porque va a haber una sobreexposición ya con la luz ambiente. Voy a utilizar ISOs bajos y lo que voy a tener que usar es el flash a mucha potencia para equiparar la exposición del sol. Ahí sí, el flash va a sufrir un poco más. Y va a tener que estar cerca además. Bien, a ver qué pusieron acá. Bien, buena pregunta, les digo. Bueno, perfecto. El F también, podría ser que abramos un poquito el diafragma. A veces 5.6 es un valor que se suele utilizar mucho con flash porque nos da una profundidad de campo relativa, sobre todo cuando abrimos el encuadre, ¿no? Un gran angular, ahí vamos a tener dos personas que estén relativamente cerca, pero no en el mismo plano, van a quedar poco igual. Pero sí, podríamos abrir un poco, llevarlo a 4, por ejemplo, sí, podría ser. Y después me pregunta el ruido en la escena. Bueno, el ruido depende de la cámara. ¿Sí? Si vos estás exponiendo bien con una cámara que llega a 6400 y estás usando 1600, no debería haber ningún ruido que nadie perciba que te diga, ah, ruido, ah, qué porquería. No, de ninguna manera. Ahora, si el máximo de tu cámara es 1600, lo pones al máximo, 1600, y encima a lo mejor subexpones un poco, ruido, ¿no? Así que depende de eso. ¿Sí? Hay como por ahí hay que actualizar, ¿no? Los conocimientos. Cuando yo empecé a trabajar con una cámara que era la Nikon D70, en ese momento era la que se podía comprar, digamos, y podíamos hacer algo con eso. Muy básica, está hablando hace muchos años, ¿no? El máximo era 1600. Entonces yo ponía ese valor y no me gustaba de ninguna manera la foto. Tenía que agregar luz, llevar dos flashes, un flash de estudio más otro, y de esa manera quedaba impecable. Porque la fotografía necesita luz, el sensor necesita luz, necesita información. ¿Mm? Bien, vamos con lo que sigue, así terminamos hoy. Bueno, entonces, otra posibilidad. Entonces acá puedo subir el ISO, bueno, según mi cámara, podría subirlo tranquilamente a 2000 o 4000, tranquilamente, y se vería bien y podría cuidar las pilas, y no necesito abrir el diafragma. Acá tenemos media potencia, F8, ISO en 2000, sobreexposición.
lo mismo, algunos se verán tentados en decirme bajar el ISO, puede ser, ¿sí? Podríamos bajar un poco el ISO, sobre todo si está forzado ya, pero miren, ¿por qué no mejor cuidar las pilas, cuidar la lámpara del flash y bajar la potencia? Bajamos la potencia y listo. Baja potencia, muy bien, bajo ISO, bajo potencia, perfecto. Puedo bajar las dos cosas, un poco el ISO, le subo a 1600, 1200, 1250 y bajo la potencia, porque así voy a tener una recarga más rápida del flash, va a disparar menos luz y por lo tanto voy incluso a poder hacer varias fotos seguidas. Ojo con eso también, ¿eh? A plena potencia, salvo que sea un flash de los top, ¿no? Necesitan 3 segundos. Bien, 1.64 de potencia. F4, 1600. Compensa, subexposición. Subexposición. Quedó oscurita. Bueno, ahí sí vamos a ir a... Si el diafragma está bastante generoso, el ISO está en 1600, tenemos que subir la potencia. Nos quedamos medio cortina. ¿Va? Exacto, subo la potencia. Muy bien. Perfecto. Bien. Plena potencia, 1.63, 800 sobre exposición. Bajo la potencia. ¿Estamos de acuerdo? Bajo la potencia. Porque quizás pueda subir, bajar el ISO, sí, pero ISO 800 para una situación de luz artificial, ¿sí? Escasa, digamos, no es un valor alto. Entonces, la sobreexposición puede estar dada por el valor de potencia. A ver, está muy participativa Paulina, muy bien. Bajo potencia, muy bien. 1.16 de potencia, 5 ISO 100, compensar subexposición. ¿Qué voy a tocar ahí primero? El diafragma está bastante generoso, bastante bien abierto, la potencia 1.16 y me falta luz, pero estoy en ISO 100, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ISO, muy bien. Yo ahí sí tengo que subir el ISO, obviamente. Se verá cuánto, depende de cuántas subexposición hay, si son 2, 3, 4, 5 pasos, depende, ¿no? Bien. Vamos con la velocidad de sincronización del flash. Esto bien, esto, esperen que ya estoy corrigiendo este problema. Ahí está. Muy bien. Bueno, hasta ahora cómo venimos, ¿alguna pregunta, duda, pedido de auxilio, algo? ¿No? Buenísimo. Ah, bueno, ¿cómo debería configurar si tengo que hacer una foto grupal para que todos salgan iluminados? Muy bien. Bueno, perfecto. Va a depender de si estás en el exterior y querés rellenar con el flash, porque a lo mejor te fuiste a la sombra para que ninguno quede ahí con luz dura, digamos, o que no quede con luz dura en la escena y te vas a la sombra y todo el fondo está va a quedar sobreexpuesto, o sea que tenés que rellenar con el flash. Idealmente no directo, pero bueno, eso depende de las posibilidades que tengas. O si estás adentro. Ahí te digo el ejemplo de las fotos que yo mostré grupal adentro de un evento, con luz artificial bastante escasa. Un solo flash, en ese caso, el ISO en 2000, el ángulo del zoom, obviamente, de buena cobertura, en 24 milímetros, el zoom del flash, porque el zoom de la cámara va a estar también abierto, ¿no? Vamos a estar en gran angular. Y a veces hay que ponerlo directo porque si no, no puedes exponer. Y en ese caso estaba rebotado. ¿Sí? Obviamente que en plena potencia, porque es mucha cantidad de gente, está la distancia, el rebote, la difusión hace que baje obviamente la intensidad de la luz y la calidad también, pero va a llegar menos luz porque va a estar más repartida. Entonces ahí esa sería la configuración de un ejemplo clásico.
Puedes rebotarlo al techo o rebotarlo a un lateral. Y bueno, ahí vamos. ¿Sí? Si es directo, el zoom del flash tiene que estar en gran angular. Si lo rebotas, podés cerrar el zoom del flash para que se concentre la luz y no se disperse tanto, eso también, porque ya el hecho de rebotar en una pared hace que esta superficie de reflectancia sea muy grande y la luz sea envolvente igual. Es todo cuestión de experiencia, ¿no? Pero por ahí vamos. No sé si te sirvió. Pero el concepto en esa foto que yo mostré es ese, ¿no? De que al rebotar la luz en una superficie grande, abarca más superficie también, y de todas esas personas que eran, bueno, no sé, 50 personas, que son las que quedaban al final del evento. Bien, muchas gracias. No, espero que te haya servido. Vamos con la velocidad de sincronización del flash. Bueno, las cortinas del obturador se mueven rápido o de modo más lento. Podemos tener exposiciones de 30 segundos, de 1 segundo, de 1/4 de segundo, o a llegar a 1/250 o más. En general, los flashes de gama razonablemente, digamos, de gama media, de precio razonable, tienen una sincronización hasta 1/250. Algunos llegan a 320, también depende, bueno, depende del modelo, etc. Pero con esto ya sabemos que vamos a sincronizar con cualquier flash, 1/250. ¿Qué sucede si uno pone una velocidad de obturación, ¿sí?, más rápida? Bueno, lo que ocurre es que va a estar cerrando la segunda cortina antes de que esté la exposición correcta del flash. Es decir, va a ser más rápido que la luz del flash. Entonces habla de sincronización. Lo vemos en este ejemplo. La primera cortina se abre, tenemos el sensor expuesto, se produce el destello y luego cierra la segunda cortina. En el caso siguiente, estamos por encima de 1/250. La segunda cortina se va a empezar a cerrar cuando aún está exponiendo el flash. Va a ser tan rápido que va a superar la velocidad del flash. Este es el problema que suele haber. Bien, hasta acá tenemos la parte técnica del flash. Obviamente, como les comentaba ayer también en la clase de manejo de cámara que tuvimos, no es una clase que alcance para comprender todo, pero lo que yo pretendo darles es la información de lo que ustedes deben saber sobre el flash para controlarlo y entenderlo. Hablemos de la luz. Los factores que determinan la iluminación, que es un tema que no voy a desarrollar realmente por cuestiones lógicas, pero son estas: la dirección de la luz, la calidad, si es dura o suave la luz, el color, que tiene que ver con el equilibrio de blancos de la fuente de luz, la duración, si es continua o simple, ¿no?, proviene de un flash, la intensidad, ¿no? Después la cantidad de fuentes, y ahí aparece el juego, como decíamos, más de estudio, en donde aparece la luz principal, la luz de relleno, el contraluz, etc. Incluso iluminar un fondo. Y si la luz es artificial o natural, también ahí va a haber cuestiones que analizar. Vamos a ver nosotros rápidamente qué pasa con la luz dura. Ahí el que tiene el micrófono prendido, fíjense, porfa, si no interfiere. Gracias. La luz directa del flash es una luz dura porque, como decíamos, es una fuente pequeña y si no se modifica va a generar sombras negras, sombras definidas, una transición brusca entre luz y sombra. Va a borrar alguna información, como por ejemplo el color, la textura, etc., ¿no? Las sombras negras, sucede eso. En este caso se utiliza como un recurso creativo, es decir, resulta positivo usar la luz dura, pero no siempre es así, ¿no? Si queremos transmitir otra cosa que no sea dramática,
cuando sea una luz de ese estilo, vamos a utilizar la luz suave, que va a tener sombras muy suaves, difusas. En general, lo que sucede con la luz suave es que no podemos percibir marcadamente dónde empieza o termina la luz y la sombra, porque la transición es muy suave y la luz es envolvente. No deja de haber volumen, porque lo que hacemos es dotarla de una dirección lateral para que nos dé volumen, que haya un gradiente, pero rellenamos, en este caso, del otro lado para que no haya esa transición de luz. Entonces, esto se puede hacer con el flash. Necesitamos modificarlo. También en este caso, este ejemplo muy delicado, donde se utiliza la luz suave para reproducir fielmente lo que estamos viendo. En este caso, bueno, aparece el flash como complemento de contraluz, de luz natural. La luz muy suave, perdón, la luz en este caso muy suave se convierte una pared en un gran difusor, se rebota la luz lateral en una habitación, en este caso pequeña. O en este caso, un poco más complejo, se utiliza un difusor que sea más grande obviamente que la botellita, es una botella pequeña, pero de todas formas tiene que ser más grande, no puede ser la luz directa obviamente de flash. Y un rebotador del otro lado grande también, cerquita, para equiparar del otro lado, ¿no? O sea, son los usos creativos que podemos darle al flash, a la luz dura y a la luz suave. Bien, después tenemos acá, vamos a ver una revisión rápida de los accesorios para modelar la luz, ¿sí? Del flash, hay muchísimo, hay de todo. Este es un accesorio bastante interesante para sumarles otros más, ¿no? Pero vamos a hacer un alto ahora. Bueno, los que estuvieron ayer ya saben de qué se trata. Les voy a pedir que, bueno, si les está gustando esto, ya estamos en la última parte. La idea es que algo que a ustedes no les cuesta nada, que es seguir, compartir, darle like, etc. No tiene que ver con la cuestión egocéntrica, sino que la vidriera, que son las redes sociales, en este momento más que nada, para nosotros es muy importante, y aquellos que se quedan contentos y conformes con lo que aprendieron, para nosotros es la mejor voz, ¿no? Que después se replique, y es importante que otros se enteren. Así que yo les voy a pedir ahora, vamos a hacer un breve recreo de 2 minutos, porque deben estar algunos medios ya con ganas de pararse. 2 minutitos de reloj, y les pido que si no nos siguen en Facebook, en Instagram o en YouTube, no están suscritos al canal, lo hagan ahora, si pueden, y si no se lo anoten para hacerlo después, no hay problema, pero a nosotros nos ayuda mucho. El smooth concentra, en este caso, al revés de lo que hacen los softbox o las sombrillas o rebotar el flash, concentra la luz. Es para hacer una luz puntual, que puede ser de luz de pelo, la famosa luz de pelo de contra, ¿no? Por ejemplo. Hay pequeños difusores, todo esto ¿para qué? Para justamente que la luz rebote y se disperse y sea más suave, ¿no? Escapar de esa condición que es que la luz del flash es dura respecto de la mayoría de las situaciones, ¿no? Hay softbox pequeños, softbox un poco más grandes. Este es un tamaño muy interesante para usar tipo estudio en bodegones, en pequeños bodegones, no en cosas muy grandes, ¿no? Pero no vas a hacer una foto de una moto o una publicidad de ese tipo, pero sí podés hacer un lindo bodegón pequeño, sumándole algunos paneles reflectores o incluso alguna luz continua, si tenés solo un flash. Muy interesante este tamaño, para exteriores también, para hacer retrato. Este también muy interesante, el tamaño para hacer, por ejemplo, un medio cuerpo con una distribución de la luz muy interesante. En este caso tiene un grid, el grid es para concentrar en la luz, se hace un poco más dura de lo suave que ya sale por rebotar, y se le puede quitar, ¿no?
recuerdo inventar muchos tipos de difusores. Bueno, después cuando terminamos nos contás, Paola, a ver de qué se trata eso. Pues cuando terminamos con la parte esta más formal, nos quedamos charlando un ratito, el que quiera, preguntando algo. Difusor octogonal, bueno, Octavox también muy interesante, se ponen de moda ahora, todo más o menos, si uno logra lo que quiere, se puede lograrlo con la sombrilla, podés lograrlo con el Octavox, digo, bueno, la cuestión es saber usarlo, ¿no? Y las sombrillas que a mí me parece están muy interesantes porque es un recurso económico, ¿sí? Eso está bueno, y que nos da muchas posibilidades, ¿sí? El tema del color, yo les dije, les prometí que íbamos a hablar del color. Bien, ¿por qué decimos que el color es luz? Bueno, porque cualquier cosa que tenga un pigmento determinado, sin luz no tiene color. Cuando recibe luz, refleja luz de un color determinado. Bien, dicho esto, ¿por qué es importante, no? Porque yo puedo hacer que la luz del flash sea blanca o sea naranja. Lo que voy a hacer con el filtro es dejar pasar solo este color, básicamente. ¿Y esto para qué se utiliza? Como efecto, como el que acabo de mostrar, efecto de una luz, en este caso de contra, que tiene un color determinado, que genera un efecto determinado en el filoví. O podemos compensar una luz ambiente, que tenga un color determinado. Si yo tengo una luz ambiente cálida, que tiene una dominante anaranjada, utilizo esto en el flash y puedo utilizar el balance de blanco para luz cálida. Y queda equiparado. Luz ambiente cálida, flash cálido. Lo mismo lo puedo hacer con otro color. En este caso trae también el verde para corregir dominante verdosa. Es decir, el bajo consumo suele tener una dominante verdosa si uno pone el balance de blanco para flash. Porque la luz fría puede tener dominante celeste, cian, celeste azul o verdosa. Entonces, con el verde podemos equiparar y hacer el balance de blanco para luz con dominante verde, que es fluorescente. Ahí está el juego creativo que uno haga con esto, ¿no? Después tenemos los filtros que vienen para agregarle color a la luz del flash. Muy sencillito para el flash pequeño en este caso. Un montón de pequeños geles o celofanes, bueno, es un poquito más grueso de celofán, que le da un color. ¿Sí? Bien. Me gusta hacer esto y ver cómo la cámara corrige el balance de blanco, ¿ven? Ahí, miren. Ahí corrige, miren ahora que va a ser azul, ¿ven? Corrige la dominante que yo le estoy poniendo acá. Ahora, un poquito cian. Ahora va a poner magenta. A ver, de este lado va a quedar magenta. Ahí está. Bueno, con esto está logrado el color que ustedes ven ahí. Con esto. Chiquitito, ahí. Bien. En ese caso un celofán, más simple que esto todavía. Un celofán. Bueno, este accesorio nos permite darle color a la escena en algún lugar determinado o a toda. Eso depende del juego creativo que cada uno haga, ¿no? Bien, entonces, si yo dejo el balance de blanco para flash y le agrego color al flash, veo el color del filtro. Y puedo hacer lo inverso. Puedo dejar la luz blanca del flash y jugar con el balance de blanco en cámara. Engañar, digamos, a la cámara y decirle que tengo una dominante, por ejemplo, fría y me va a agregar anaranjado. Entonces me va a quedar la foto con dominante cálida. Y al revés, si le digo que tengo dominante cálida, me agrega azul, me corrige, me queda la foto azul. Estos son juegos creativos que pueden hacer. Aquellos que ya tienen idea del manejo de cámara y de balance de blanco me van a entender perfectamente. Y a los que no, se lo anotan y después me consultan, en todo caso, si no podemos hoy, me consultan por las redes en otro momento. Bien. Termino con... Falta poquito, ¿eh? Así los dejo ir a comer, deben tener hambre, ya no me soportan más. Bien.
Bueno, les muestro unos videos cortitos que tengo, pero cortitos, un minuto, que tengo en el canal y terminamos. Después vamos a ver la última partecita. Obviamente estoy buscando el canal, así lo muestro. Bueno, estoy abriendo. Bien. Bien, perfecto. Les comparto. No siempre los videos, es raro esto que pasa, pero no siempre los videos con la videollamada en vivo se ven perfecto. A veces se traban. Yo les muestro y si no, después lo pueden buscar y lo ven tranquilamente. Acá tenemos un ejemplo de utilización del flash. Detrás de escena de fotografía de bodegón. Una botella, unas uvas. Vamos a ver cómo iluminar esta foto. Acá aparece, bueno, flash de estudio, ¿no? Pero son los mismos principios. Bien, ese es el primero. Después me interesa mostrarles este, que es el de luz y color. Bien, prometí que era cortito, ¿eh? Y el último, a ver, vamos a... No, tengo que ir a mis videos, si no, no voy a ver, bueno, esperen que te dejo de compartir si no molesto con eso. Y después, para los que no lo vieron, hay uno que es interesante porque se ve el detrás de escena, que algunos no pueden creer que se vea así después realmente, está el flash apoyado en la mesa, para que vean utilizado el panel reflector, que es el del perfume, que creo que es este, a ver. Sí, perfume, perfecto. Ahí vamos, tengan paciencia que, como ustedes saben, esto es en vivo. Se dice en televisión porque no lo voy a decir yo. Bien, vamos. Bien, bueno, para que se vea un poquito de uso del flash, digamos, con ese resultado, ¿no? Este último que veíamos, me interesaba mostrárselo porque es todo con flash portátil. El Octavox, que como es algo pequeño, no necesito poner el flash de estudio con el softbox de 1.20, sino con ese me alcanza, ¿no? Que es de 90 centímetros. Bien, y después es cuestión de manejar los principios de la iluminación, ¿no? Las cuestiones que hacen a la iluminación. Bien, gracias, se dice geniales. Bueno, muchas gracias. Bien, no, acá tengo que salir de esto.
Perdón, siempre cometo el mismo error. Algún día voy a acordarme, que tengo que salir primero de la pantalla. Bien, bueno, terminamos con esto, que es la utilización de la luz ambiente más el flash. Acá tenemos un ejemplo, esta es una práctica que hicimos en, si mal no recuerdo, 2019. Y bueno, utilizamos, fíjense, solamente un flash para equiparar un poquito, ¿no? En este caso. Otros usos del flash, en este caso no hay posibilidad de rebotar directo, pero con un difusor pequeño. Y después aparece esto que yo les contaba de rebotar a superficies, en este caso más duro con difusor, ¿no? En este caso directo, estamos hablando, con difusor. Acá rebotado a la pared, es muy envolvente y que incide también en el ambiente. Bueno, y ahora viene la última parte, que es el chivito, y si quieren comentarme algo, me comentan, no hay ningún problema. Tenemos el próximo curso inicial de 8 clases, que es un curso que abarca todo lo que es manejo de cámara, técnica básica, y nos metemos un poco en algunas cuestiones básicas de encuadre, compositivas básicas, y también de manejo de la luz natural. Junio y julio. Después tenemos iluminación. Esto es sentar las bases para hacer un manejo creativo de la luz, ya sea natural o artificial. Composición, tema olvidado muchas veces. ¿Cuáles son los recursos que tenemos, los elementos y los recursos más importantes para componer? Escapar un poco a las limitaciones y solamente manejarnos con las reglas compositivas, con algunas reglas que en realidad no deberían llamarse así, pero bueno, estamos acostumbrados a llamar las reglas, y en realidad la composición tiene más que ver con el lenguaje visual. Obviamente el lenguaje fotográfico tiene sus características, pero hay muchas cosas más para tener en cuenta. Y bueno, de manejo de flash les interesará también 2 clases en junio. Ya lo estaremos publicando y les estará llegando la invitación especial a ustedes. Bien, a ver, las preguntas que tenemos en el chat. Gracias a vos, María Cristina. En el curso de manejo de flash, bien, mira, el curso de manejo de flash son dos clases. Lo di en febrero, el último que di, de 3 horas más o menos cada uno, así que es un poco más. Se ve un poco más en detalle, bueno, está el ida y vuelta, y están también las consideraciones que hacen en la práctica, y está la posibilidad de que me pregunten y demás. Eso se amplía un poco, sí. Bueno, les agradezco los comentarios positivos. Les vuelvo a insistir con esto, porque realmente nos ayuda mucho. A ustedes no les cuesta nada, y seguimos aprendiendo todos, ¿sí? Para terminar, recordá, leer el manual es útil, es tedioso, pero es útil. Practicar es importante, pero antes hay que tener los conocimientos para luego aplicarlos, ¿sí? Repetir el error, practicar el error no es bueno, hay que practicar con una base sólida. Bien, podés consultarme lo que necesitas por las redes del centro. Tenemos el canal de YouTube, les pido que vayan ahí también pidiéndome temas que les interesan, si les gusta como enseño, y pidan, no hay que tener miedo de pedir el descuento amigo. Descuento amigo le puse porque con esto de los amigos de Facebook y el me gusta y los corazoncitos y qué sé yo, aquellos que nos siguen y que les gusta lo que hacemos, le vamos a hacer un descuento a los que estuvieron en la charla, a los que nos siguen en Instagram, en Facebook. Ya por el solo hecho de compartir la publicación y estar siguiéndonos, le vamos a hacer un descuento, así que si se quieren anotar en algún curso, mencionen esto, por favor, ¿sí? Este sería la palabra clave, la frase clave.
descuento amigo. Muy bien, hemos terminado. Cualquier cosa que quieran comentar ahora, no hay ningún problema, charlamos, y si no, sigan con su plan de sábado, como quieran.